Muy bien, estamos, amados, hablando de una serie que le hemos titulado Escuchando la Voz de Dios. ¿Recuerdan? Hemos hablado ya 2 temas. El primero lo compartí hace creo que 20 días, si no estoy mal, donde aprendimos que Dios se revela cuando Dios habla, Él se revela a sí mismo, o sea, su persona, su carácter. Mi esposa el martes, ahora 8 días, compartió una segunda parte, que es cuando Dios se revela, Él quiere revelar su propósito, o sea, la razón para la cual Él quiere hablar, perdón, hacer algo, cuando quiere bendecir a alguien, cuando quiere usar a alguien, cuando quiere manifestarse de una manera poderosa en algún lugar. Así que eso fue la semana pasada. Y hoy hablaremos la tercera entrega de este tema, Escuchando la Voz de Dios. Es que Dios se revela para mostrar sus caminos. Saludamos a los que están conectados por el Facebook. No sean perezositos, vengan aquí al templo. Que esta noche sea bendición para todos. Que Dios hable el corazón de todos, pero lo más importante, que Dios pueda encontrar un corazón receptivo para su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, esta noche, Señor, por tu presencia en este lugar. Estamos seguros que trajiste a estos hermosos hijos para bendecirles, para hablarles, para llenarles de tu gloria, para manifestarte con milagros, con señales y prodigios, para tocar corazones, para sanarles. Y amén, como cantábamos ahora, Señor, nos vivificas. Y cuando tú nos vivificas, entonces nos despiertas y nos llamas a tu presencia, a buscarte, a madrugar, a clamar por avivamiento. Cuando tú hablas, Señor, sanas nuestros corazones, nos restauras, nos limpias, nos levantas y nos colocas, Señor, en ese lugar donde quieres que estemos. Lugares especiales con Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Parte de lo que mi esposa compartía la semana pasada, de eso estoy seguro, es que lo que yo creo, lo que yo planeo, mi sueño, mi plan, no es comparado con el del Señor. De hecho, Dios no necesita mi plan. Dios no necesita mi sueño, porque el plan de Él es mayor, ¿estamos de acuerdo? El plan de Él es más grande. Por lo tanto, cuando queremos escuchar la voz del propósito que Él tiene para cada uno, tenemos que tomar una decisión, decirle, bueno, Señor, mis metas son estas, mis sueños son estos, yo quiero esto en la vida, pero lo que tú quieres es más grande, es mayor. Lo que tú quieres es más importante. Por eso es a través de nosotros y a nosotros a quienes Dios se revela para mostrarnos sus propósitos. Así que es importante estar conectado con la voz de Dios para poder ajustarnos, no al plan, sino al plan de Dios. Vivir para su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar, por favor, Isaías capítulo 58, verso 8 y 9. En una porción, unos textos muy conocidos, pero que seguramente Dios nos va a hablar mucho hoy. Isaías capítulo 58, verso 8 y 9. Ah, caramba, no es este, espérate un momentico. Lo tengo aquí escrito por este lado. Recuerda donde dice, porque mis caminos no son vuestros caminos. Creo que es 55, escribí mal. Ok, aquí está, gracias. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y meditando en este texto de la palabra de Dios, yo imaginaba este transitar de mi vida, los años que tengo, los caminos que he andado, los sueños que he tenido, las cosas que se han hecho. Y me ponía a mirar al Señor, su trayectoria. ¿Mi trayectoria cuántos años son? 60 años. ¿Cuánto es la trayectoria del Señor? Una eternidad. En mis caminos que he hecho, he trabajado, he estudiado, he hecho negocios, hemos abierto iglesias, hemos viajado, muchas cosas. Y cuando mire los caminos del Señor, ¿qué ha hecho el Señor qué he hecho yo frente a los caminos del Señor? O sea, para entender este texto, hay que situarse así. ¿Quién soy yo y quién es Él? ¿Qué pienso yo? ¿Hasta dónde alcanzan sus pensamientos? Hay gente soñadora, hay gente visionaria, hay gente pujante, hay gente que creen echados para adelante, como dicen otros. Pero cuando miro toda esa gente y miro al Señor, ¿qué es uno delante del Señor? ¿Qué son mis caminos? ¿Y qué son mis pensamientos frente a los caminos y a los pensamientos del Señor? Y por eso, mis amados hermanos, si queremos aprender a escuchar la voz, tenemos que empezar por ahí. Situarnos en el lugar donde estamos, quiénes somos, qué hacemos, por dónde hemos transitado, las cosas que aspiramos, soñamos, etcétera, etcétera. Y lo más importante, hermanos, es entender que Dios se revela o revela sus caminos para invitarme a mí y para invitarle a usted a transitar en ellos. Dura cosa es esa. ¿Escuchó lo que dije? Los que están conectados por el Facebook, ¿escucharon lo que dije? Dura cosa es esa. Dejar mis caminos y entrar a los caminos de Dios. ¿Cómo son los caminos de Dios? ¿Cómo dice Isaías? Más altos. Que si son sus caminos más altos, cuando usted lee en el original esa expresión, en el inglés es highlights, son extremadamente altos. En hebreo no lo sé pronunciar, pero dice incomparablemente altos. No hay manera en la mente del ser humano para entender la dimensión de esa altura. Entonces, cuando yo miro mi realidad, mis caminos, me siento en la vida chamboneando. Me siento intentando hacer mucho. Me siento pensando que he hecho mucho. Pero qué va, hermanos. Me parece maravilloso la invitación del Señor a que lo escuchemos. Porque cuando uno lo escucha, cuando uno va a su palabra y lo escucha, cuando uno tiene una comunión con Él especial y lo escucha, uno se da cuenta, ya lo mencioné, que lo quiero repetir o reiterar, que definitivamente, amados hermanos, son diferentes. Y pareciera que entre más busca uno al Señor, pareciera que más distante se viera. Es como el que trata de santificarse más y más y más, y trata de buscar más y corregirse y apartarse y limpiarse y buscar. Mientras más santo quiera uno ser, ¿saben cuál es el resultado? ¿Alguien lo sabe? Me siento más pecador. Señor, ya no estoy mirando por ahí.
Ya no estoy pensando por ahí, ya no estoy yo estoy guardando, estoy orando más, estoy yendo más a la iglesia, estoy sirviendo, estoy consagrándome más. Entre más yo trato de ser santo, así me siento más pecador. Por eso, la meta de Dios es revelarnos o revelarse a sus hijos para atraernos a una relación de amor. Porque sus caminos sí son redentores. Porque Él se revela para mostrar su amor. Él no espera, Él no quiere simplemente que usted y yo cumplamos nuestros propósitos en la vida, sino que usted y yo vivamos para sus caminos y estando en sus caminos podamos cumplir su propósito. No sé si alguien me escuchó. Y hay una razón por la cual usted y yo, aunque la dije de una forma ahora, hay una razón por la cual usted y yo nos cuesta realizar la obra de Dios, así como Él quiere. ¿Qué dice Isaías 53:6? Alguien que lo busque y lo lee, por favor. Este sí es. ¿Qué dice el texto? ¿Cuántos se descarriaron? Mire a su hermano. Y dile también tú. Como dicen los pelados, estamos pailas. Y esa, amados, el pecado es la razón que hoy día estemos aquí en el camino y mañana estemos aquí en otro camino. Es la razón por la cual hoy me siento tan seguro y mañana no sé. El pecado, porque el pecado todo el día está en usted, todo el tiempo está en usted y está en mí, porque somos pecadores. Y hemos aprendido, hemos enseñado, no practicamos el pecado, pero pecamos. Y si pecamos, ¿qué hay que hacer? Confesar, arrepentirse y apartarse. Y entre más usted confiese, se arrepienta y se aparte, ¿saben qué ocurre? Pareciera que pecara más sin pecar. Yo no sé si comprenden el trabalenguas o no. Entre más usted confiese, pida perdón y se aparte, como mencioné ahora, pareciera que más pecado se ve. Pero cuando miramos a Jesús y su obra redentora, cuando venimos a sus caminos y tratamos, o no tratamos, simplemente nos dejamos atraer por Él, entramos en esta relación de amor que Él nos invita a que tengamos para que escuchemos su voz, ya no me veo pecador por mí, me veo santo por Él. Ya no me veo caído por mí, porque en mí siempre me voy a ver así, porque en mí siempre estaré tratando de hacer obras de justicia, porque en mí estaré tratando siempre de hacer cosas para agradarlo a Él. Desafortunadamente, esa es la realidad humana. Peco, rezo, empato, peco, rezo, empato, peco, rezo, empato. Esa es la realidad humana. Y nunca el ser humano podrá salir de ese círculo vicioso de pecar, rezar, empatar, tratando de agradar a Dios. Pero cuando yo entro en esa relación de amor con Él y escucho su voz, voy a mirar entonces como no soy yo el que intento ser santo, sino es Él que me hace santo. Y Él es quien me invita a esta relación para ponerme en sus caminos. Y cuando comienzo a vivir, a transitar por sus caminos, entonces comienzo a mirar mi vida desde otra perspectiva. Miren lo que pasa cuando queremos vivir nuestros propios caminos creyendo que son buenos. Quiero que me acompañen, por favor, a Génesis capítulo número 13. Vamos a leer varios textos. Génesis capítulo número 13, verso 10. Mire, dice el texto, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Pregunto, esto está aquí escrito, nosotros lo estamos leyendo,
¿Lot sabía que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Pues obviamente que no. Él simplemente alzó su mirada y miró hacia la llanura y dice, uy, caramba, mi camino es por acá. Esto es lo bueno. Imagino a Lot diciendo, aleluya, gloria a Dios, la bendición del Señor se me apareció. Yo sé que usted no ha dicho eso. Estos días escuchaba a una persona cristiana, bueno, que venía aquí a la iglesia en la calle, me la encontré. Estaba feliz y decía, pastor, aleluya, gloria a Dios, por fin el Señor me escuchó, por fin el Señor proveyó. Ay, qué bueno, qué bendición. ¿Y qué pasó? Pastor, me gané la lotería. Por fin voy a tener para diezmar hasta medio. No, hermano, el camino del hombre, al camino de Dios. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué dice el versículo 13, amados hermanos? Los hombres de Sodoma eran malos pecadores contra Jehová y los hombres de Sodoma, ¿cómo eran? Malos contra Jehová. Pregunto, ¿era pecado el camino que Lot escogió? No, era un camino bueno. Si usted le ponen dos opciones, un trabajo que se va a ganar 1 millón y otro que se va a ganar 5 millones sin pecar, ¿usted por cuál va a optar? Pregúntele al pastor y le va a decir ya. Pues el de 5. Si usted le da una finca, puro chamizo, todo y le da una finca llena de frutos, árboles, café, de todo, ¿cuál va a escoger? Es obvio, uno va a buscar siempre a tomar o a elegir lo bueno, ¿verdad? ¿Es pecado eso, amados hermanos? Yo pregunto, ¿es pecado eso? No. No. El problema no es elegir el camino bueno. El asunto es elegir el camino que sea el guiado por Dios. El que sea la voluntad de Dios. ¿Cuál camino escogió Abraham? Monte. Montaña. Abraham no fue hacia donde fue Lot. Pero mire el capítulo 14, verso 11 conmigo. Si usted lee desde el versículo 1 de ese capítulo 14, va a encontrar que varios reyes se unen para hacer guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Y destruyen, saquean, roban las riquezas, el ganado, las mujeres las violan, a los reyes de Sodoma y Gomorra los apresan. Y dice el versículo que dije allí para que leyéramos, el 11 dice, y vieron y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. ¿Y qué más tomaron? Nuevamente pregunto, cuando Lot eligió el camino que para él era el mejor, ¿alguna vez pensó que otros iban a venir a destruir estas dos naciones o pueblos? Y que todo lo que él había conseguido porque se había vuelto multimillonario, se ha vuelto un tremendo empresario en esa tierra, muy poderoso, porque recuerdan que los dos, Abraham y Lot, eran muy ricos, ¿sí recuerdan? Muy ricos. Y la razón por la cual se separaron era porque la riqueza era tanta en animales que ya los obreros o pastores de Lot reñían contra los pastores de Abraham y peleaban. Entonces, ¿qué decidieron? Se separaron. Entonces, Lot era muy rico y con su riqueza, ¿a dónde se fue? Pues a que se multiplicara, ¿dónde? Pues, donde era lo mejor de los pastos, las mejores tierras para hacer mejores construcciones. Trató de ser un poquito más moderno, de hacer grandes negocios, grandes inversiones, grandes proyectos. Pregunto, ¿es eso pecado? Pregunto, ¿es eso pecado? No. El problema es, amados, que cuando
vivimos solamente para nuestros caminos, lo que creemos que es bueno, que es lo mejor para nosotros, porque le va a dar estabilidad a la familia, X, Y, bueno, una cantidad de cosas que pensamos, no nos damos cuenta si estamos realmente en los caminos del Señor. ¿Por qué razón? Por falta de escuchar su voz. Y por eso a veces nos pasan cosas. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Mire conmigo el capítulo 19, verso 24 al 26. Capítulo 19, verso 24 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. ¿Y qué más destruyó el Señor? ¿Qué dice ahí que se destruyó también? El fruto de la tierra. Verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Recuerden, Lot, muy rico, escogió un camino, muy buen camino, excelente camino, el mejor camino, el camino de la prosperidad, el camino de la abundancia, el camino de la riqueza, de lo mejor. En el camino, en su camino perdió una vez. ¿Y saben qué hizo Abraham? Fue y lo rescató y recuperó todo lo que los reyes se habían quitado, sus mujeres, toda la gente, toda su riqueza se la recuperó Abraham a Lot. ¿Y dónde volvió a situarse Lot? ¿En el camino de Dios o en el camino de Lot? En su camino. ¿Se imaginaba Lot que algún día le ocurriría esto? ¿Que todas sus riquezas las perdería? ¿Cuánta gente, amados hermanos, que vive para sus caminos, prosperan? Sí, edifican casas, hacen negocios, hacen empresas, de muchas formas. Pero qué suerte les espera cuando son los caminos de ellos y no los de Dios. Uno solamente ve lo aparente de ellos. Uno ve cómo edifican, cómo tienen carros, cómo prosperan, cómo parecieran que no les pasa nada, están súper bien. Pero los que podemos conocer algunos que han fracasado una y otra vez por andar en sus caminos, entiende que toda riqueza que se consigue en el camino del hombre, tarde que temprano habrá quebrantamiento, habrá pérdida. Sencillo, póngase a apostar. Es el gran negocio hoy día. Los apostadores, eso es un negocio, se consigue plata. Que hay gente, cree que son 20 mil millones que se mueven mensuales o anuales, Mario. La economía de Sevilla está capturada por el tema de las apuestas. Es un peligro, es una burbuja. Es una burbuja, hermanos. Pero ¿cuántos apostadores han quebrado? ¿Cuántos apostadores han sido asesinados? ¿Cuántos apostadores les ha tocado irse de Sevilla? Por causa de creer que ese es el camino correcto. Amados, no es el camino que usted utilice para la prosperidad y para cualquier cosa que no sea la manera de Dios. Tarde que temprano usted va a fracasar. Tarde que temprano usted va a perder. Y mire, hay cosas que me llaman en la vida de Lot. ¿Por qué le fue mal en su propio camino? Porque aún, amados, escuchen, amados, mire, porque aún hagamos de cuenta que yo elegí mi camino. Hagamos de cuenta que yo, cabeciduro, elegí un camino que era muy bueno, una provisión, una oportunidad que se me presentó y la aproveché, pero no busqué a Dios para pedir dirección. Pero Lot nunca buscó un lugar para orar a Dios, no lo dice la Biblia. Lot vivió una vida para sí mismo, para sus planes, para su visión, para su propia seguridad, para su riqueza. Lot nunca tuvo una revelación de parte de Dios. Usted no va a encontrar en la Biblia, en Génesis, una sola vez que Dios se le haya parecido a Lot. Impresionante. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? O sea, a mí me tocó esto y
y me descorchó, hermanos, de verdad. De verdad, Lot nunca tuvo una revelación para escuchar la voz de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Nunca él buscó una experiencia personal de adoración. Ven, Señor, hablemos, ven, Señor, hagamos algo, ven, Señor, háblame. No. Simplemente su vida fue sumida en su propia deseo. Aunque segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 8, habla del justo Lot. Y quiero que vayamos, y si alguien lo encuentra, por favor, más bien, búsquelo alguien, porque esto lo dice el Espíritu Santo en el libro, el apóstol Pedro lo dice, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 2, 7 y 8, ¿qué dice? Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. En la versión Reina Valera dice que Lot afligía su alma por causa de la perversión del pecado de Sodoma. Y yo le preguntaba al Señor esta tarde, ¿qué contradicción, Señor? ¿Por qué? ¿Cómo así que el apóstol Pedro está diciendo que Lot era un justo, que se afligía todos los días mirando la perversión? Amados, ¿fue suficiente afligirse? ¿Fue suficiente que le doliera la maldad del mundo? ¿El daño que la gente causaba? No fue suficiente. Gloria a Dios porque Lot se salvó. Pero ¿cómo vivió su vida y cómo terminó? Y saben, hermanos, que hoy definitivamente me veo muy parecido a Lot. Porque soy justo al igual que usted. Pero mucha parte de mi vida la he vivido para mí. Para hacer las cosas que yo creo que son buenas. Para transitar en mis caminos. Para pensar que estos sueños, anhelos, vienen de Dios a veces. ¿Cuántos tienen a Cristo acá? ¿Cuántos? Justos. ¿Se van a condenar? No se van a condenar. Y es posible que le duela el pecado. Y es posible que llore, que le dé tristeza. Es posible que ore por la gente de afuera. Es posible que por ahí de vez en cuando se conecte al Borada de Avivamiento a las 3 o a las 5. Es posible. Es posible que usted sufra viendo el dolor afuera. Es posible que aún, así como a Lot entró la tragedia, también a su casa entre la tragedia. Porque no estamos exentos de tragedia. Pero lo peligroso, amados hermanos, es ¿de qué sirve construir una vida viviéndola para mi camino, para mis caminos, y no para vivirla en los caminos de Dios, en lo que es la voluntad de Dios? ¿Alguien me está escuchando? Y yo hago la comparación, y quizás la comparación con Abraham. Mire conmigo Génesis capítulo 12, para que hagamos un paralelo entre un hombre que determinó vivir en sus caminos y el otro que determinó vivir en los caminos del Señor. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, verso 1 y 2? Muy conocido el texto, muy conocido. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice más? Y serás bendición. Ahí comienza Dios a revelarse a Abraham, porque se llamaba Abraham primero, y ahí comenzamos a ver a un hombre pagano, politeísta, a un hombre perverso como era Abraham en su tierra, pero un hombre que decide abrir su oído para escuchar a Dios. Y cada vez que Dios le habló a Abraham y luego a Abraham, ¿qué hizo él? Lo escuchó. Pero acompáñeme al versículo 7 al 9, otro que lea, versículo 7 al 9 de ese mismo capítulo 12.
tu descendencia de esta tierra y de tu cual un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Jai al oriente, y dedicó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió Hasta ese versículo, está ahí. ¿Dan cuenta la diferencia? Abraham, un hombre decidido a transitar en los caminos del Señor. ¿Cómo evidencia Abraham su fe? ¿Cómo evidencia Abraham que le está escuchando a Dios? ¿Cómo evidencia Abraham que le está creyendo a Dios? ¿Cómo lo evidencia? ¿Dónde lee usted en la Biblia que Lot edificó un altar al Señor? ¿Dónde lee usted en la Biblia que Lot ofreció un sacrificio a Dios en el altar? Mire conmigo el capítulo 13 y verso 14 en adelante. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno la puede contar, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Qué es el versículo 18? Uno que lo lea. ¿Qué hizo Abraham? Amados, todas las veces que Dios le habla a Abraham, tiene dos razones, dos cosas. La primera, para revelarse como Dios. Pero la segunda, para mostrarle su camino. Noten que Dios no le dijo a Lot, vete hacia la llanura del Jordán. No. Pero en cambio Dios sí le dijo a Abraham por dónde iba a transitar y cuál era el camino por donde él iba a seguir y qué Dios le iba a dar. Pero aparte Dios le revela su propósito. Cuando una persona decide caminar en los caminos de Dios, entonces Dios le revela su propósito. Yo no puedo decir, estoy caminando con el Señor y no sé qué quiero hacer, no sé qué no sé para dónde voy. Si estoy caminando con Dios, si estoy sometido a su voluntad, si estoy siendo guiado por sus caminos, entonces Dios me va a revelar su propósito. ¿Qué quiere Él que yo haga? ¿Qué quiere que yo sea? ¿Cómo quiere Él que yo lo glorifique? Mire el capítulo número 15. Por el tiempo no vamos a leer todos los textos, pero en el capítulo 15, del 1 al 15, encontramos otra experiencia impresionante de una visión que tiene Abraham con el Señor. El versículo le dice Dios a Abraham en visión, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y le hace un reclamo a Abraham al Señor, pero es que no tengo hijo. Y dice en el versículo número 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué dice el versículo 6? Y creyó al Señor, a Jehová, y le fue contado por justicia. Y entonces Dios le pide a Abraham que le ponga un animal partido en dos partes, un sacrificio, y lo hizo pasar toda una noche en vela, viendo una visión de animales que querían comérsela el sacrificio. Y lo puso Dios porque quería Dios tenerlo despierto para mostrarle lo que iba a hacer más adelante. Y en el verso número 13 vuelve y le dice, Señor, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servían juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en su buena vejez. Mire, 1000 años antes, por Abraham decidir caminar el camino del Señor, Dios le da a Abraham una visión de una nación de Israel
1000 años antes, le dice al Señor Abraham que su pueblo estaría 400 años como esclavos en una tierra ajena. Pero también les dice que Él los iba a liberar. Pero también les dice que Él los iba a sacar con gran riqueza. Tremendo. Y cuando yo me miro así, amados, cuando yo pienso en los caminos del Señor, lo que significa ingresar a sus caminos y ser parte de sus caminos y vivir en esos caminos, hermanos, Dios va comenzando a abrir su capacidad de visión, su capacidad de soñar. Dios va abriendo sus ojos y Dios le va mostrando cosas que a otros no pueden entender, no pueden ver. Y ahora comprendo lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, cuando él dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ahí está. Dios pone a ver a Abraham lo que sería su nación 1000 años después. Qué impresionante. Tremendo, 1000 años antes. Y termino con el capítulo 17. Cuando Abraham tiene 99 años, Dios se le revela a Abraham diciéndole, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué impresionante. Y nuevamente le da la visión. Nuevamente le habla de multitudes, nuevamente le habla de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios le dice a Abraham, ahora quiero que hagas algo por mí. Circuncídate tú y todo el pueblo. Y a los 99 años, Abraham se circuncidó. ¿A qué voy con esto? Siempre que Abraham decidió vivir en los caminos del Señor, hubo un sacrificio. ¿No les parece maravilloso? Siempre que Abraham decidió vivir en los caminos del Señor, hubo un sacrificio. Primero animales. Y luego, él mismo y su pueblo, su familia, sus hijos, a todos. Dice a los propios, a los nacidos en casa y a los extraños, a los extranjeros, circuncídalos. Pero ¿sabe qué le había dicho Dios también a Abraham ahí? Que el próximo año, para ese momento, tendría su propio hijo. O sea, a los 100 años. Voy a parar acá, hermanos, porque quiero orar. La segunda parte la compartiré la próxima semana. Me apasiona mucho esto que estoy compartiendo. ¿Cómo poder escuchar la voz de Dios? ¿Cómo comprender lo que significa, amados, vivir en los caminos del Señor? Usted, los que están aquí presentes, los que me ven virtualmente, usted puede argumentar conmigo. Usted puede decir, no, es que eso no es malo. No, es que eso no es pecado. Yo no le quiero decir eso. Yo le quiero decir que si usted decide transitar por sus caminos, tarde que temprano se va a equivocar. Tarde que temprano se va a estrellar. Tarde que temprano va a sufrir. Pero si decide transitar en la voluntad de Dios, a la manera de Dios, en sus caminos, tarde que temprano, ¿qué va a hacer el Señor? Él le va a levantar. Él le va a exaltar. Él le va a bendecir. Amados, le va a bendecir a la manera de Él, no a la manera de Lot. ¿Cómo terminó Lot con toda la riqueza que tenía? Con la forma fácil. ¿Cómo terminó Lot? Mal. ¿Cómo terminó Abraham con la forma difícil? Porque lo que supuestamente escogió Abraham no fue la manera fácil, fue la manera difícil. El monte. ¿Qué se va a sembrar? ¿Qué se van a tener animales en las montañas? Fue lo que Abraham escogió. Pero cuando Abraham decidió transitar el camino de Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Lo puso en alto y le dije, ahora Abraham mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Aún lo que el otro ha pensado que era bueno, también se lo dio Dios a Abraham. Porque la humanidad entera viene por esa promesa. Y la redención viene para toda la humanidad por causa de esas promesas de Dios para Abraham. ¿Qué tal, mis amados, si oramos al Señor?